and welcome to the Resource of the Month here at Gail Borden Public Library. My name is Susana Thompson, Hispanic Services Assistant. Hola y bienvenidos al Recurso del Mes de la Biblioteca Pública de Gail Borden. Mi nombre es Susana Thompson y soy asistente del Departamento de Servicios Hispanos. Today is going to be a quick video about Mango languages. So, el día de hoy vamos a tener un pequeño tutorial acerca de Mango languages. For those who don't know, Mango Online Languages Learning System focuses on teaching actual conversation skills for a wide variety of languages. So this is a great free resource that the library provides access to. So let's begin. Y bueno, para aquellos que no conocen el sistema de aprendizaje de idiomas en línea de Mango, este sistema se enfoca en enseñar habilidades de conversación reales que en una amplia variedad de idiomas. Este es un gran recurso al que la biblioteca brinda acceso, así que comencemos. Info. And from there, you can go to Books and More. You scroll down and click on Databases. Once the website loads, you can scroll down and to your right, you will see All Databases drop-down menu. You will also see some of the other resources that the library has to offer. You keep scrolling until you locate Mango. Once you have reached the Mango Languages website, it will take you to the sign up page, which is going to look like this. And so Mango's sign up page will have the Gail Borden Public Library logo, and to log in, you are going to either enter your email or username or password. You will see that if you already created an account, then you just need to put a username and password, but it also gives you an option that if you want to use Mango as a guest, you can also go ahead and do that. The only difference is that by using Mango as a guest, you still have access to the free resources, but it does not save your progress. Now, say you want to create an account. From here, you will have to go and put your email address and password. Simply click on sign up. Now, I will go back because I already have an account created. So once you log in, it's going to look like this. So the first languages that appear are the most popular ones. We can see Spanish, French, English, Japanese, German, and Italian. But now, say you're interested in a different one. You can always click on See All, and it will show you all the 70 different languages that you can choose from. For example, let's say that I want to learn Icelandic. I'm just going to click on it. And the first thing that we're going to see is chapter 1. And we see as well that the chapter 1 has 6 different exercises. But let's say that we are a little bit curious and we want to know a little bit more about the chapter. So we are going to click on the arrow that is going to be on our left. That is next to chapters. We click on it, and then we can see all the chapters that unit number 1 contains. But let's say that we are a little bit curious about what the whole course is going to look like. We're going to click again on the arrow, but this time it's next to units, and we can see the main units. So now we will know that our main units, there are 4, and we can see the topics as well. But let's say that we just want to jump into the lesson right away. You can always click on unit number 1. We click on chapter 1. We click on the first exercise. It says please tap to continue. We tap. And there you go. We only need to click start and then we can start learning. We're going to see that it says learn and tools. So if we click on learn, it's just gonna take us back to the lessons. But if we click on tools, it's gonna take us to a translator. And for example, of course, we're going to say English to Icelandic, but it could be Spanish to English, Spanish to French, or English to French, whatever you want it to be. So for example, let's say that I write down it is
a hot day. I just have to click on translate, and there we go. Now we know how to say it is a hot day in Icelandic. And so real quick, I just want to go over the account section. So we're gonna go back and click under the toolbar in here. And so instead of clicking on learn, we're just gonna go back to settings and profiles. And you will see that it says your profile, change language, organization, family profiles, activity, and log out. But what I wanted to show you is that in here, what it says change language, let's say that you decide that Icelandic was not the language for you and you want to try French or Japanese or other language. You just need to click delete and then select the language that you want. Let's go back real quick. Now I want to show you family profiles. So family profiles allows you to add a new member. For example, if we click add new profile, you will need to, or the person will need to put the name, the username, the password, and content settings. And then just simply click create profile. Let's go back one more time. Settings and profile. And the cool thing in here is that if we click on activity, we are able to track our activity, track our progress. So we can see the activity report and assessment report. So that is really cool because it goes by date, course, the unit, and the chapter. Of course, I do not have any data because I have no progress yet, but that is how you will measure your activity. That is how you will be held accountable while having fun. La manera más fácil para poder accesar a Mango Languages es si nos vamos a Services and Support. Hasta abajo viene en español, bienvenidos. Damos clic en bienvenidos y una vez que se cargue la página nos va a aparecer de nuestro lado izquierdo todas las opciones que podemos tener, como el catálogo, mi tarjeta de la biblioteca, mi cuenta, eventos y clases, tu biblioteca digital y mucho más. Pero lo que nos interesa a nosotros es en la parte que dice aprender inglés. Vamos a darle clic ahí y vemos que para aprender inglés nos maneja Hello English, libros, audiolibros, videos y más, y recursos digitales de la biblioteca. Ahí van a poder ver que está Mango Languages. Entonces le vamos a dar clic y nos va a mandar a la página de Mango Languages en español. Entonces una vez que estamos ahí, te dice que puedes descargar tu aplicación en dispositivo Android o dispositivo iOS. Pero nosotros para este video le vamos a dar en acceda a Mango Languages. Y una vez que estemos ahí, bueno, tenemos dos opciones. Una es que si es la primera vez que vamos a crear una cuenta, o más bien si es la primera vez que accesamos a la página, vamos a darle clic en Sign Up. Una vez que estemos en Sign Up, nos va a pedir que es crear nuestro perfil. Aquí tienes que poner tu correo electrónico y la contraseña. Ahora bien, supongamos que ya tiene uno la contraseña o que ya lo ha utilizado antes. Simplemente aquí donde dice Login ponemos el nombre de usuario, la contraseña y le damos clic a Login. Ahora, hay otra opción que dice Use Mango as a Guest. Esto es si aún no quieres crear una cuenta de usuario, si nada más quieres ver de qué se trata. Lo único o la diferencia es que si uno usa Mango as a Guest como un invitado, no guarda todo tu proceso de aprendizaje conforme vas avanzando en las lecciones. Pero también lo puedes hacer. Y de igual manera, te lleva a la página donde están todos los idiomas. Bueno, una vez que estamos en la parte principal donde tenemos todos los diferentes idiomas,
Entonces vamos a elegir el que más nos guste. Por ejemplo, si ninguno de estos nos llama la atención o si ya sabemos el idioma, si decimos, bueno, nosotros ya sabemos francés, ¿quiere aprender algún otro idioma nuevo? Le vamos a dar clic donde dice See All, que es pues para ver todos los idiomas. Y vamos a ver que nos muestran todos los idiomas que tienen, los 70 diferentes idiomas que tiene la aplicación. Y bueno, supongamos que yo quiero aprender Icelandic, le voy a dar clic ahí y me va a llevar a lo que es el primer capítulo y puedo ver que tiene de 1 a 6 ejercicios el primer capítulo. Pero digamos que soy un poco más curiosa y quiero saber qué contienen todos los demás capítulos. Si le doy clic a la flechita del lado izquierdo, nos lleva a los demás capítulos de la primera unidad, que son 5 capítulos. Y si somos un poquito más curiosos y le damos otro clic, nos va a llevar a las unidades principales. Vemos que tiene de 1 a 4 unidades principales. Y bueno, podríamos seguir explorando cada unidad, o si dicen, bueno, yo ya quiero empezar a estudiar, entonces por ejemplo le vamos a dar clic a la primera unidad, le vamos a dar clic en el primer capítulo, le damos clic al número 1, nos dice que le demos clic para continuar y simplemente le damos en Start y bueno, así es como comenzamos. Superior derecho y le damos clic a lo que es como un botón con 3 rayitas. Si le damos clic en Learn, nos va a llevar de nuevo a las lecciones, pero si le damos clic en Tools, nos va a llevar al traductor. Y ahorita podemos ver en pantalla que dice de inglés a Icelandic, porque bueno, es el idioma que yo seleccioné, pero puede ser de español a inglés, de inglés a francés o viceversa. Y por ejemplo, si le ponemos en donde dice Type or Paste your text here, que es que puedes tú escribir o pegar tu texto. Por ejemplo, si le ponemos hoy es un día caliente, today is a hot day, le vamos a dar clic en Translate y ahora ya sabemos cómo decir ahora o hoy es un día caliente en Icelandic. Ahora, otra cosa muy rápido que les quería mostrar es que si nos vamos de nuevo, si le damos clic de nuevo al botón con las 3 rayitas y le damos en Settings and Profiles, nos van a aparecer diferentes cosas como por ejemplo tu perfil, cambiar el idioma, organizaciones, perfiles familiares, actividad y pues cómo salirte de la aplicación. Si le damos en Change Language, que es cambiar idioma, aquí, por ejemplo, si ustedes decían, ¿saben qué? Pues bueno, creo que yo quiero aprender otro idioma, ahora quiero probar el francés o quiero probar aprender japonés. Simplemente le vamos a dar en donde dice Delete y vamos a seleccionar, por ejemplo, francés. Y con eso, pues ya nos quita el idioma Icelandic, que es el que estamos aprendiendo ahorita, y nos va a llevar ya sea al francés, al japonés o al alemán, al que nosotros elijamos. Nos vamos a regresar y ahora le vamos a dar en Family Profiles, que son los perfiles familiares. Y aquí es donde te va a permitir agregar a más miembros de tu familia. Si le damos clic en Add New Profile, te va a pedir que pongas el nombre de usuario y la contraseña. Y ya simplemente le vamos a dar en Create Profile, que es crear el perfil. Nos vamos a regresar una última vez, Settings and Profile. Y si le damos en Activity, que es actividad, aquí es donde vamos a poder medir todo nuestro avance, toda la actividad, ya que nos la va a dividir en Activity Report, que es el reporte de actividades, y el Assessment Report. Entonces, por ejemplo, nos va a tener la fecha, los cursos que hemos tomado, las unidades, los capítulos y las lecciones. Y bueno, esa es una manera de pues bueno, que nosotros sepamos cómo es que nos está yendo en las lecciones que estamos tomando y a la misma vez divertirnos. Well, this is all I have for you. I hope this video was useful and today is a good day to learn a new language. See you next time.
Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido de gran utilidad y hoy es un buen día para empezar a aprender un nuevo idioma. Nos vemos la próxima vez.